En una conexión en paralelo, el voltaje de cada elemento es igual al voltaje total. ¿Cómo se comporta el voltaje en un circuito conectado en paralelo? Te lo cuento en tecnicurso.com. Si se añaden más componentes, el voltaje seguirá siendo igual en cada uno de los elementos y en la fuente de poder. Esto tiene que ver con el comportamiento del voltaje en una conexión en serie. Acerca de este tema hablaremos en el episodio de hoy. Comportamiento del voltaje en paralelo. Antes de comenzar, consideremos lo siguiente. En una conexión en paralelo, los elementos del circuito están unidos, uno al lado del otro. Esto significa que todos los terminales de entrada de los elementos están unidos entre sí, al igual que todos sus terminales de salida están unidos entre ellos. La figura muestra un circuito, con una batería que alimenta a tres elementos eléctricos, las lámparas, L1, L2 y L3, conectados en paralelo. Veamos cómo se comporta el voltaje en un circuito conectado en paralelo. En una conexión en paralelo, el voltaje de cada uno de los elementos es igual al voltaje total. En la figura observamos una batería de 9 voltios que alimenta a dos elementos eléctricos, R1 y R2, los cuales reciben 9 voltios cada uno. Esto se debe a que, en este tipo de conexión, cada elemento está conectado directamente a la fuente de energía. Si se añaden más componentes, el voltaje seguirá siendo igual en cada uno de los elementos y en la fuente de poder. Si se añaden más componentes, el voltaje seguirá siendo igual en cada uno de los elementos y en la fuente de poder. Veamos ahora cómo se comporta el voltaje si conectamos baterías en paralelo. Cuando se conectan en paralelo, baterías de igual voltaje, el voltaje total es igual al voltaje de una de las baterías. ¿Y si las baterías son de diferentes valores de voltaje? Apóyanos en patreon.com/tecnicurso. Temas completos. Contenidos exclusivos. Información anticipada. Y sin publicidad. A continuación, preguntas de repaso. Seleccione la afirmación correcta. 1. El voltaje en una conexión en paralelo se distribuye entre los elementos del circuito. 2. El voltaje en una conexión en paralelo es el mismo en cada elemento del circuito y en la fuente de poder. La afirmación correcta es la número 2. El voltaje en una conexión en paralelo es el mismo en cada elemento del circuito y en la fuente de poder. Apóyanos en patreon.com/tecnicurso. Temas completos. Contenidos exclusivos. Información anticipada. Y sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video. Esperamos que haya sido de tu agrado y provecho. Nos vemos en el próximo. Aprende más en tecnicurso.com.